Actualmente trabaja en Amazon como arquitecto senior de soluciones. Sus áreas de conocimiento van entre la arquitectura empresarial, arquitectura de soluciones, migración e integración de aplicaciones, bases de datos, middleware. También como arquitecto ha realizado proyectos para el Banco Agrícola de El Salvador, el Banco BHD de León en Dominicana, el Instituto Nacional de Seguros, el Banco Nacional de Costa Rica, Banco de Costa Rica, el BAC Credomatic, INBU, ESPH, la empresa de servicios públicos de Heredia, también el Sistema de Banca para el Desarrollo, Correos de Costa Rica y también para la Universidad Nacional, entre otros. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al señor Roger Vargas para su ponencia, por favor. Hola, ¿ahora sí me escuchan? Muy bien, buenos días. Vamos a hablar en general de las ventajas de AWS y qué tiene que ver esto con transformación digital. Y antes de empezar, quería hacerles la consulta de quiénes han oído hablar de esas tres letras, AWS. Levanten la mano, por favor. ¿Quiénes saben qué significa AWS? Muy bien, menos. ¿Quiénes han usado los servicios de AWS alguna vez, personalmente o en la empresa? Muy bien, más de lo que esperaba. Gracias. Les voy a pedir que de vez en cuando movamos las manos, así ustedes mejoran la circulación, se sienten mejor y se despejan antes de la hora de almuerzo. ¿Okay? Bien, mi nombre es Roger Vargas, como ya dijeron. Yo trabajo como arquitecto de soluciones para el sector público de Amazon Web Services, AWS, en Centroamérica y Caribe. ¿Alguien se imagina qué hace un arquitecto de soluciones? ¿Han oído hablar de ese término alguna vez? No, muy bien. Un arquitecto de soluciones es una mezcla de una persona técnica con una persona que entiende de negocios. ¿Por qué? Porque para plantear soluciones a un problema hay que entender el problema. Y si el problema es de negocios, hay que entender un poco de negocios. ¿Okay? Entonces, el arquitecto de soluciones no es una persona estrictamente técnica, tiene que entender el problema del cliente, el problema de negocios, entender cómo, en mi caso particular, los servicios de la compañía AWS le pueden ayudar a resolver ese problema. Y al final armar un Lego con esos servicios para resolver el problema puntual del cliente. ¿Okay? Entonces el arquitecto no es un diseñador libre que se inventa cosas, sino que trabaja con lo que hay. ¿Okay? Trabaja con Legos o con bloques de Lego que ya existen y los une, los integra para generar una solución. Bien, vamos a hablar entonces un poco de AWS y cómo los servicios de nube de AWS ayudan a la transformación digital. Vamos a hablar de seguridad, infraestructura en la nube. Seguridad es un tema caliente. Todos los días escuchamos que alguna institución o entidad fue atacada por hackers o por gente malintencionada. Vamos a hablar un poco también de la amplitud y profundidad de los servicios que pueden tener ustedes a disposición en AWS. Y por último vamos a hablar de otro tema que es interesante y genera mucha pasión, que es la inteligencia artificial y machine learning. Okay. Si alguien quiere interrumpir en cualquier momento, preguntar algo, con mucho gusto levanta la mano y lo vemos, o si prefieren lo vemos al final, como gusten. Yo me voy a quedar un rato después de la charla también. Bien, vamos a hablar de algunos casos de transformación digital en los cuales los clientes se han apoyado en AWS. Vamos a empezar con la SAT. ¿Quiénes saben quién es la SAT? Okay.
1, 2. La SAT es como decir el Ministerio de Hacienda en Guatemala. ¿Ok? La Superintendencia de Administración Tributaria. Esta superintendencia quería modernizar, mejorar el servicio y minimizar costos y sobre todo agilidad, poder responder ágilmente a una demanda creciente de servicios relacionados con impuestos. Y su infraestructura en sus propios data centers ya no daba la talla. ¿Cuántos de ustedes trabajan en tecnología o tienen conocimientos de TI? ¿Cuántos trabajan a nivel de negocio y no están tan relacionados con TI? Muy bien. La preocupación de la SAT era cómo modernizo, mejoro el servicio y me libero del problema de estar comprando infraestructura que se vuelve obsoleta a los 3 años y hay que reemplazarla y que además arrastra cosas como que hay que darle mantenimiento, ¿okay? Hay que parcharla, hay que tenerla al día, hay que tenerla protegida de ciberataques, etcétera, etcétera, etcétera. Y la solución fue migrar a AWS. ¿Okay? Migraron su infraestructura, mejoraron sus servicios, modernizaron y ahora tienen una forma flexible de enfrentar los retos que como organización que recolecta impuestos tienen. ¿Okay? Otro caso interesante, una aerolínea llamada Copa Airlines, que es originaria de Panamá, que quería igual escalar, mejorar el servicio, más agilidad. ¿Okay? Y ya su infraestructura de centros de datos no daba la talla. ¿Okay? Tenían muchos proyectos, querían innovar, querían hacer muchas cosas y la infraestructura tecnológica no daba la talla. Entonces miraron a la nube y decidieron dar el salto y lo lograron. ¿Okay? Otro caso adicional del que les puedo hablar es el ingenio Magdalena en Guatemala, que no solo es un ingenio, también genera electricidad. Y ellos igual querían innovar, querían mejora continua y lograron migrar su infraestructura a la nube en 3 meses. Eso les da una idea de que si uno está comprometido con un proyecto, qué tan rápido se puede lograr. ¿Okay? ¿Cuánto les toma a ustedes migrar un sistema de una plataforma a otra típicamente? ¿6 meses? ¿1 año? 2 años. ¿Okay? Con la nube, el tema es que eso se puede acelerar y por eso es que la nube es un gran facilitador de la transformación digital. Bien, ahora voy a entrar en materia con el tema de seguridad. En AWS la seguridad es nuestra principal prioridad, nuestra más alta prioridad. ¿Okay? AWS tiene millones de clientes en todo el mundo. Y como ustedes se podrán imaginar, la infraestructura con la que le damos servicio a esos clientes recibe millones de ataques por hora. ¿Okay? Y eso nos obliga a tener las defensas más avanzadas contra esos ciberataques. Y ustedes se pueden preguntar, bueno, y yo como cliente, ¿cuánto me cuesta usar todo eso? Toda esa capacidad de defensa. La cual aprovecho para introducir otro término, está casi que 99% automatizada y basada más en inteligencia artificial. Entonces, si ustedes se preguntan, bueno, ¿me va a costar una locura de plata disponer de todas esas capacidades? No, porque resulta que en AWS todo se paga por consumo. Entonces, ustedes pueden tener las defensas más avanzadas del mundo contra ataques cibernéticos y pagar unos cuantos dólares por mes. Ni siquiera hablo de cientos de dólares. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el principio detrás de esto? Bueno, que AWS lo que quiere es democratizar el acceso a la tecnología. En la medida en que cualquier cliente sea capaz de montar un negocio usando servidores en la nube y servicios de nube, en esa medida el mundo crece y se vuelve un mejor lugar para todos, la economía mejora, etc. Y esa es una de las metas que sigue AWS. Tenemos un principio fundamental, lo que llamamos un principio de liderazgo, que dice, somos enfocados en el cliente. Es más, la palabra es obsesivos, obsesivos con las necesidades de los clientes.
Dentro de un momento van a ver que tenemos más de 200 servicios disponibles relacionados con temas de informática y tecnología. Y más del 90% de esos servicios han sido creados respondiendo a solicitudes de clientes. ¿Okay? Nosotros somos una compañía que trabaja de lo que quiere el cliente hacia atrás. No sé si han oído la frase que alguien tiene una solución que está buscando un problema. ¿Alguna vez han oído esa frase? Sí, bueno, nosotros no trabajamos así. Trabajamos al revés. Primero es, ¿qué es lo que el cliente necesita? ¿Cuál es su problema? Y con base en eso diseñamos nuestros servicios. Bien, para el tema de seguridad es importante tener acreditaciones y certificaciones. Aquí les muestro unas cuantas que tiene nuestra nube de AWS. Okay. Si ustedes están en el negocio de la banca, van a ver que pueden lograr certificación PCI en AWS. Si están en negocios que tienen que ver con salud, van a ver que pueden lograr certificar HIPAA y así sucesivamente. El gobierno estadounidense es un buen cliente de AWS y hasta el FBI es cliente de AWS. Eso les da una idea de la seguridad que manejamos. Okay. Y por solicitud del gobierno, de hecho, tenemos una nube totalmente aparte para servicios de gobierno para no revolverlas con los demás servicios. Entonces, si ustedes les preocupa la seguridad de la nube o han tenido dudas de la seguridad en la nube, aprovecho para hacerle la pregunta, ¿cuántos han tenido dudas de la seguridad en la nube? Todo el mundo en algún momento ha tenido dudas. Bueno, hoy por hoy, la seguridad de la nube de AWS es, no voy a decir impenetrable porque sería mentir, pero es casi impenetrable. ¿Okay? Esa inquietud que tenía uno de los servicios de nube inseguros hace 10 años, esa inquietud ya ha sido ampliamente superada. Bien, ahora voy a hablar un poco de retos comunes de los clientes. Todos los que hemos trabajado cerca de la tecnología normalmente hemos tenido algunos de estos retos. Primero, el mantenimiento atrasado de la infraestructura. Servidores con versiones viejas, que no se les aplican parches, parcheo desactualizado, procesos manuales. Los administradores de tecnología tienen que ir servidor por servidor, actualizando cosas, parcheando cosas, cambiando cosas. Y entonces se crea un backlog, una lista de pendientes, que en vez de decrecer, tiende a crecer más bien. ¿Por qué? Porque nuestros administradores de tecnología no tienen las herramientas para poder hacerlo eficientemente. ¿Okay? ¿Cómo cambia eso en la nube? Bueno, resulta que en la nube tenemos todas las herramientas de automatización. Hace un rato en otra charla hablaron de una de ellas llamada Ansible. Bueno, en AWS ustedes van a ver que el 90% de nuestras mejores prácticas están basadas en automatización. Todo lo que se pueda automatizar, se automatiza. Seguridad, administración de servidores, parcheo, todo eso. Hablamos de playbooks o de runbooks, ¿okay? Libros de jugadas o libros de ejecución o scripts, como quieran llamarlo, que permiten automatizar todas las labores típicas que realiza la gente de infraestructura tecnológica, con el objetivo de que tengan más tiempo para enfocarse en lo que el negocio necesita. ¿Okay? Bien, otro tema relevante, la escasez de conocimiento crea riesgos. ¿Por qué es eso? ¿A alguien se le ocurre un ejemplo? Yo les voy a dar un ejemplo personal. Yo en mi casa hace unos años creía que estaba muy seguro. Tenía los portones de la entrada según yo, bien asegurados. Tenía buen muro y demás. Y todo eso se hizo añicos un sábado en la tarde cuando se metieron unos ladrones y en cuestión de 10 minutos violaron toda mi maravillosa seguridad de la casa y me demostraron que yo no sabía nada de seguridad en casas. ¿Okay? Y lo hicieron muy fácil con unas cuantas patas de chancho y algunas herramientas especializadas, las cuales yo no sabía cómo se usaban. Bueno, después de eso que hice, lo que uno hace típicamente después de los hechos, ya para qué, pero no importa, contraté a un especialista
que había trabajado en esas malas artes, pero ya se había reformado. Y entonces él me explicó, mire, es que su casa tenía un montón de vulnerabilidades. Por ejemplo, vea aquí, vea cómo se abre esto, ¡pum! 10 segundos. Vea cómo quito esto, 20 segundos. Y yo me quedé con la boca abierta. Yo no tenía la menor idea de que era así de fácil entrar a una casa. Bueno, ¿qué nos pasa a nivel de tecnología? Que creemos que estamos muy seguros, tenemos firewalls, tenemos antivirus, tenemos intrusion detection systems, tenemos intrusion prevention systems, etcétera, etcétera. Y decimos, ya, no, todo eso está cubierto. Hasta que llega un hacker y nos demuestra que no es cierto. Entonces, como es imposible tener todo el conocimiento de ciberseguridad a la mano, o tenerlo uno dentro de su cabeza, el concepto importante aquí es, hay que tener acceso a alguien experto en el tema, que nos ayude a manejarlo cuando hay un incidente. ¿Okay? Entonces, y además tenemos que tener a alguien que nos ayude a prevenir. Por ejemplo, ¿por dónde entran? ¿Cuántos han oído hablar de ransomware en el último año en este país? Todo el mundo va a hablar de ransomware, ¿cierto? Bueno, ¿por dónde entra el ransomware? Típicamente por ingeniería social. ¿Okay? Usando phishing, correos malintencionados. Su cuenta va a vencer ya, su cuenta de banco, a menos que le dé clic a este enlace. Tome acción ya. ¿Okay? ¿Alguna vez han hecho una simulación de esas en la oficina? Háganla, vieran qué útil que es. Como el 80% de la gente le da clic inmediatamente al link. ¿Por qué? Porque no están entrenados. Y el tema de cómo prevenir es puro entrenamiento, pura costumbre mental. Acostúmbrese a no darle clics a links, acostúmbrese a revisarlos. Y haga simulacros. Lo que no se prueba, no sabemos cómo va a funcionar. Uno puede decir, mira, tenemos todas las medidas, recuperación de desastres, respaldos, etcétera, etcétera. Estamos preparados para cualquier cosa. Bueno, haga una prueba y se va a dar cuenta de qué tan preparado está. Y eso me lleva a mi siguiente punto. No hay una estrategia lista para incidentes. En la mayoría de las organizaciones creemos que estamos seguros, no tenemos una estrategia. Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre un evento? Todo el mundo corre, todo el mundo llama como loco, todo el mundo dice, apaguen todo, desconecten todo. ¿Okay? ¿Esa es la solución? Claro que no. Hay que empezar por tener una estrategia para gestión de incidentes. Y ojalá apalancada en una metodología basada en mejores prácticas. Ahorita vamos a ver un poco de ese tema. Bien, ¿qué beneficios tiene la seguridad de la nube? Una de las más importantes es, en la nube todo tiene visibilidad en tiempo real, porque todos los servicios de nube tienen agentes que yo puedo configurar para que reporten inmediatamente cualquier cosa que pase. No se requiere comprar un software carísimo, ni pagar una licencia carísima de nada. Todo se paga por consumo. Y normalmente son unos cuantos dólares al mes. Entonces, ustedes pueden tener monitoreo de seguridad, monitoreo de sus aplicaciones, monitoreo de calidad de servicio, monitoreo de un montón de cosas en tiempo real. Continuidad de negocio, otro tema relevante. En la nube es muy fácil poder tener un sitio alterno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la nube de Amazon tiene 33 regiones y más de 90 zonas, donde cada zona además está separada geográficamente de otra por lo menos 100 kilómetros. Y cada data center de cada zona está separado de los demás data centers de la misma zona por lo menos 20 kilómetros, típicamente 60. Entonces, estamos hablando de que lo único que hay que hacer para tener continuidad de negocio y resiliencia es utilice más de una zona, usualmente. Con solo que usted despliegue su infraestructura en más de una zona ya está protegido contra averías. ¿Okay? Y eso es muy, muy fácil de hacer. Todo se hace desde una consola dando clics. Bien, ¿cómo funciona la seguridad de la nube de AWS? Hay un modelo de responsabilidad compartida
en el cual una parte de la responsabilidad es de AWS como proveedor de nube y otra parte es del cliente. ¿Quién maneja los datos? No es AWS, es el cliente. Si ustedes creen que AWS tiene acceso a sus datos, están muy equivocados. AWS nunca tiene acceso a sus datos. Quien define cómo gestiona, cómo maneja y cómo asegura los datos es el cliente. Siempre. Entonces, dependiendo del tipo de servicio que se use, vamos a tener que una parte es responsabilidad de AWS y otra parte es responsabilidad del cliente. Por ejemplo, en servicios de infraestructura, llámese servidores virtuales, llámese redes y demás, vamos a tener que AWS es responsable de asegurar la plataforma de cómputo, de almacenamiento, de redes y el hardware donde corre todo eso, al igual que los data centers. De aquí para arriba, si el cliente usa el sistema operativo X, llámese Windows, llámese Linux, llámese como se llame, el cliente es responsable de definir cómo encripta los datos, cómo parcha ese sistema operativo y cómo protege ese sistema operativo de ataques. Ahora, no lo dejamos solo, le damos todas las herramientas para que lo proteja, pero el cliente tiene que configurar cómo quiere protegerse. ¿Por qué? Porque estamos hablando de servidores virtuales. Etapa 2. Servicios administrados. Caso típico, bases de datos administradas como el servicio RDS o Relational Database Service. En ese caso vamos un poco más allá. ¿Por qué? Porque ya el cliente no maneja ni el sistema operativo ni el parcheo, sino que nosotros le damos la base de datos lista para operar. Llámese Oracle, llámese SQL Server, llámese la base de datos que ustedes quieran mencionar, MySQL, se la damos lista para operar. Entonces nosotros nos hacemos cargo del parcheo. Y nos hacemos cargo de esa parte de la gestión. El cliente reduce su alcance a nivel de seguridad. Y tenemos un caso más, que es los servicios abstractos, lo que llamamos serverless. ¿Por qué son servicios abstractos o serverless? Porque el cliente no debe aprovisionar ningún servidor virtual para usarlos. El cliente simplemente dice, ocupo el servicio de almacenamiento S3. Quiero crear un área de almacenamiento, que le llamamos bucket. Entonces él crea un bucket. ¿En cuál servidor queda el bucket? No importa. AWS se hace cargo de eso. Y automáticamente todo lo que yo grabe en esa área de almacenamiento se replica en 3 zonas diferentes. ¿Tengo que configurar esa replicación? No. Se hace automáticamente. Entonces, ¿qué es lo único que el cliente tiene que configurar en estos casos? Obviamente sus datos y qué tipo de encripción o cifrado quiere usar. Y eso es todo. Y si quiere puede definirle un ciclo de vida de esos datos. A los 3 meses los quiero pasar a un almacenamiento más barato, de un año después los quiero respaldar y volverlos un Vault, guardarlos en una bóveda de seguridad, y después de 5 años quiero que se borren automáticamente. ¿Y eso se hace manualmente? No. Simplemente configuro reglas de ciclo de vida y se ejecutan automáticamente. Esa es la palabra clave aquí. Entonces, nosotros vamos desde más personalización y más responsabilidad para el cliente o algo más fácil, menos personalizable, con menos responsabilidad para el cliente, a nivel de seguridad. Bien, hablando de seguridad, a nosotros nos gusta referenciar un marco de trabajo llamado el marco de trabajo de NIST. ¿Quién ha oído mencionar NIST alguna vez? Muy bien. NIST es el National Institute of Standards and Technology de Estados Unidos. Sin embargo, esta práctica de ciberseguridad es muy usada en el mundo, no solo por Estados Unidos. Tiene básicamente 5 pasos que son identificar, proteger, detectar, responder y recuperar.
Está públicamente disponible en Internet, es gratuito, lo pueden accesar, lo pueden buscar en Google si gustan. ¿Okay? Y alineado con esto, hemos definido una agrupación de nuestras herramientas de seguridad para que se entienda cómo funcionan. Entonces, tenemos en la parte de identificar varios servicios que nos permiten levantar un inventario de toda la infraestructura que tenemos y los servicios, evaluar la configuración que se llama AWS Config, un asistente que se llama el Trusted Advisor, que hace un chequeo de todos los servicios que yo estoy usando y me da sugerencias. Me dice, mire, usted tiene abierto el puerto de Secure Shell para todo el mundo en el servidor tal. Y eso no debería tenerlo. ¿Okay? ¿Y tengo que pagar extra para usar eso? No. Ya está incluido. Tenemos una herramienta que se llama Systems Manager que nos permite accesar la consola de los servidores cuando somos funcionarios de TI sin tener que abrir puertos. Muy importante. Sin ningún puerto abierto, usted puede entrar a la consola de cualquier servidor con una herramienta que controla totalmente los accesos, que se definen permisos. Solo las personas autorizadas lo pueden hacer, obviamente. ¿Okay? Bien, para la siguiente etapa, que es proteger, tenemos muchos servicios. Voy a mencionar velozmente Shield, porque es importante. Shield es un servicio que trabaja protegiendo de ataques de red. ¿Quién se acuerda de el modelo OSI de las redes, de las 7 capas? ¿Alguien se acuerda? ¿Lo vieron en la universidad? ¿Cuál es la capa 8? La capa 8 es el usuario, ¿cierto? Bien, este servicio, el Shield, nos protege en las capas 4 y 5, que son las capas donde hay ataques de red. Ataques de red como lo que llaman Sync Flood, que tratan de saturar los servidores con un ataque de denegación de servicio. Entonces, este servicio de Shield, ustedes podrían pensar, bueno, ¿eso cuánto me cuesta? Respuesta, es gratis. Por solo desplegar un servicio en AWS, usted ya está protegido con Shield. ¿Okay? Gestión de certificados y gestión de llaves, KMS. ¿Cuál es la diferencia? Las llaves de cifrado son las que se usan para encriptar datos en descanso, ¿okay? Cuando están almacenados en algún servicio. Y el gestor de certificados es el que genera los certificados para encriptar en tránsito, o TLS, el famoso protocolo SSL o TLS. ¿Por qué lo menciono? Porque resulta que si ustedes registran su dominio de Internet en AWS, entonces todos los certificados públicos que genera nuestro gestor de certificados son gratis. Y no solo son gratis, se renuevan automáticamente. ¿A algunos le ha tocado hacer esa gestión de renovar un certificado? Y de que el servidor queda marcado por todos los navegadores, le pone ahí un signito amarillo, ese certificado está vencido. ¿Alguna vez les ha pasado eso? Bueno, resulta que eso se resuelve muy fácilmente con el Certificate Manager. De una forma trivial. Yo pido un certificado y pido que se autogestione. Y cuando él vence, el servicio solito le cambia a la infraestructura que yo definí que va a usar ese certificado y le pone el certificado nuevo de una vez. Yo no tengo que hacer absolutamente nada. ¿Ok? Bien. ¿Qué otros servicios tenemos? Servicios de directorios, servicios de configuración de redes de tránsito, etcétera. No voy a entrar mucho en detalle aquí. Servicios de detección, tenemos un inspector de eventos que nos permite detectar actividad sospechosa. Y para eso lo único que tengo que hacer es activar dos tipos de logs, unos logs que se llaman los VPC Flow Logs, que son los logs de la red, y otros que se llaman los logs de aplicaciones. ¿Quién ha usado una herramienta de SIEM alguna vez? SIEM.
Muy bien, bueno, estas dos cosas me hacen el equivalente de un 100. Y como les dije, los logs son muy fáciles de recolectar porque lo único que tengo que hacer es a nivel de configuración del servicio decir quiero recolectar ese log. Y lo único que tengo que decir es dónde se va a grabar. Punto. Eso es todo lo que tengo que hacer. No tengo que estar usando una herramienta que va a capturar los logs de Windows y los copia a un storage y después de eso le aplica el Splunk o alguna otra herramienta. Nada de eso. Cero. ¿Ok? Y luego tengo funciones que me permiten automatizar la respuesta. Puedo tener funciones que ejecutan código sin tener que aprovisionar un servidor, que ese es el servicio Lambda. ¿Alguna vez han tenido que programar un script o un job para que corra una vez al día, una vez por hora o cuando ocurre un evento? Bueno, para eso es Lambda casualmente y no requiere aprovisionar un servidor. Lo único que requiere es poner el código en algún lado y decirle al sistema cuando pase esto, ejecute ese código. Bien. Y por último, para recuperar, tenemos nuestro entorno de respaldos con el servicio S3 y además con otros servicios que se llaman AWS Backup y AWS Disaster Recovery as a Service, que me permiten automatizar también toda la gestión de lo que es recuperemos todos los respaldos, guardémoslos en algún lado y hagamos, ¿alguien ha oído mencionar el término de infraestructura como código? ¿Alguna vez? Bueno, en la nube es muy fácil tener modelada toda mi infraestructura en un archivo de texto, eso se llama infraestructura como código, y ahí dice hay que levantar 10 servidores, 2 bases de datos, 3 subredes, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo lo único que tengo que hacer para que eso se genere solito es decirle ejecute este archivo de infraestructura como código. Y unos minutos después tengo levantados todos los servidores, todas las bases de datos y todas las redes que ocupo para trabajar. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con recuperación? Muy sencillo. Si yo tengo todos mis respaldos en la nube de AWS y tengo mi infraestructura modelada como código, para generar un sitio alterno de la nada, lo único que tengo que hacer es correr mi archivo de infraestructura como código y levantar los respaldos. ¿Okay? ¿Cuánto tiempo va a tomar eso? Pues obviamente eso depende de la cantidad de datos que tenga, pero vamos a ver que todo eso se puede automatizar, se puede modelar y entonces yo puedo generar un sitio totalmente nuevo para que mis usuarios continúen trabajando a la vuelta de media hora, con infraestructura nueva, recién instalada, ¿okay? Levantada de imágenes perfectamente limpias que no tienen ningún tipo de infección informática. Y como les digo, y eso se puede automatizar. Esa es la parte más interesante. Bien, voy a hablarles también de un servicio en particular porque típicamente lo más atacado de toda organización es su sitio web. ¿Okay? Que es por donde entran los clientes usualmente. Y tenemos un servicio fantástico para esto que se llama el Web Application Firewall. El Web Application Firewall protege contra robots que quieren robar información, protege contra, ¿alguien sabe qué es cross-site scripting? ¿Alguna vez lo han oído mencionar? SQL injection, también. Y el OWASP Top 10, ¿quién me dice qué es el OWASP Top 10? Ok, nadie. Bueno, el OWASP Top 10 son las 10 amenazas de seguridad más comúnmente explotadas. Es como decir el popularímetro musical, todos los meses cambia, aunque a veces se repite el del mes anterior. Entonces, nuestro servicio de WAF siempre está preparado para responderle al OWASP Top 10. Entonces, las 10 vulnerabilidades más atacadas son solucionadas automáticamente por el WAF. Entonces, la respuesta es, ¿se puede estar tranquilo con los servicios de nube de AWS? Y ahora sí tienen una idea de por qué sí se puede. Bien, cifrados de extremo a extremo. Ya mencioné un poco este tema, voy a pasar velozmente por acá.
31 regiones en 99 zonas de disponibilidad por todo el mundo. Cada zona de disponibilidad tiene por lo menos 3 data centers y esos 3 data centers están separados más de 20 kilómetros. ¿Okay? Y entre zonas hay un mínimo de 100 kilómetros. Eso les da una idea de cómo podemos responder ante una avería de un servicio. Tenemos muchos tipos de servicios para desarrollo de aplicaciones, computación de usuario final, Internet de las cosas, bases de datos, servicios móviles, etc. Si alguien tiene interés y quiere saber un poco más, yo me voy a quedar después de la charla, podemos conversar un poco más de esto. A nivel de instancias de servidores virtuales tenemos más de 650. Eso significa que ustedes pueden modelar un servidor y escoger entre 650 opciones y tenerlo funcionando en un par de minutos. Y para cerrar, quiero hablar de un tema que está de moda, y no solo de moda porque la gente habla de él, sino porque es un tema realmente útil para negocios. Este tema está transformando los negocios y para poder aprovecharlo es casi obligatorio irse a la nube, porque es donde están los servicios más actualizados de este tipo. Inteligencia artificial, ¿qué es? Es cualquier técnica que le permite a una computadora imitar cómo razona o qué lógica sigue un humano. ¿Okay? Y dentro de eso tenemos otra disciplina llamada Machine Learning o aprendizaje automático, que de lo que trata es de buscar patrones en los datos para poder construir modelos y finalmente predicciones. Que eso para negocio es lo que tiene valor, poder predecir. ¿Predecir qué? Ustedes me digan cuántos clientes se me van a ir el otro mes. Predecir qué, a cuánto vamos a vender el próximo año. Predecir qué, cuánto debo tener en inventario de cada una de mis líneas de producto. Ese tipo de predicciones son las que se pueden hacer. Obviamente eso requiere funciones estadísticas. Tenemos Deep Learning o aprendizaje profundo, que es un subconjunto que se especializa en usar una técnica llamada redes neuronales, que es más o menos cómo funciona el cerebro humano, con diferentes capas de proceso hasta llegar a un resultado. Y el aprendizaje reforzado, que es, tengo un modelo que sugiere, digamos que una foto es de un gato, pero después viene alguien y le dice, sí, eso sí es un gato, o le dice, no, eso no es un gato. ¿Okay? ¿Alguna vez han usado los servicios de CAPTCHA en una página web? De esos que le dice, demuestre que usted no es un robot, y le salen un montón de fotos. Dígame en cuáles de esas fotos hay un semáforo. ¿Okay? ¿Saben qué están haciendo ahí? Exactamente eso, reinforcement learning. ¿Okay? Y no les están pagando por hacerlo además, lo están haciendo de gratis. Es una idea genial. Bien, entonces el aprendizaje automático se usa para descubrir tendencias y patrones y usa modelos matemáticos avanzados de predicción. Funciona básicamente recolectando datos. Sin datos no hago absolutamente nada en Machine Learning. O sea, Machine Learning no se puede hacer sin datos y sin datos validados. Si yo quiero, por ejemplo, predecir cuáles clientes me van a quedar mal pagándome un crédito, necesito tener historia, la historia de ojalá 10 años de créditos para saber bajo qué condiciones es que un cliente deja de pagar un crédito. ¿Okay? Si yo no tengo esa historia, de nada me sirve. Luego ocurre algo que llamamos entrenar el modelo, validarlo y eventualmente generar las predicciones. ¿Para qué sirve esto? Para un montón de labores, para ponerle inteligencia a los centros de contacto, por ejemplo, para generar chatbots, para usar algo que ya mencionaron que es muy útil en banca, personalización del cliente, ¿okay? Para verificación de identidades, prevención de fraude, búsqueda inteligente. Digamos que yo tengo una empresa que tiene un montón de procedimientos y reglamentos y yo quiero poder llegarle, me preguntaron
¿Cómo se hace esto en esta empresa? Y yo, para poder llegarle rápidamente al tema, tengo un asistente de búsqueda inteligente para predicción de cuáles clientes me van a abandonar, mis servicios, procesamiento inteligente de documentos. Hay servicios que pueden escanear, aunque sea letra escrita a mano alzada, se puede escanear y se puede convertir a texto. ¿Okay? Para traducir de forma automática, tenemos servicios que entienden español, inglés, francés, italiano, lo convierten a texto y lo pueden volver a hablar en otro idioma, si es del caso. Entonces, para traducción automática es conveniente. Y así sucesivamente, tenemos un montón de servicios. Si tienen chance de escanear ese código de QR, ahí pueden encontrar muchos ejemplos de cómo se usa la tecnología de inteligencia artificial y machine learning. Y tenemos servicios ideados para el usuario, para lo que llamamos democratizar el acceso a la inteligencia artificial. ¿Okay? Tenemos más de 23 servicios que le permiten al usuario, sin ser experto, sin ser un científico de datos y sin ser experto en estadística, poder usar estos servicios de inteligencia artificial. Tenemos un servicio, por ejemplo, que usted pone una cámara, le pone cerca una cajita y esa cajita le hace un resumen en cualquier momento que dice, en este momento en la cámara hay 4 personas, un carro, un perro y un edificio. Y se lo pone en texto. ¿Okay? Y para eso no hay que ser un experto en inteligencia artificial, lo hace el servicio de forma automática. Hay que hacerle un pequeño entrenamiento y una pequeña configuración. A eso le llamamos democratizar el acceso a la inteligencia artificial. ¿Okay? Y ya para cerrar les voy a mencionar rápidamente un tema que ha estado muy en boga últimamente, que es la inteligencia artificial generativa. ¿Cuántos de ustedes han usado el famoso ChatGPT? A ver, levanten la mano sin miedo, no es delito. Bien, eso es un tipo de inteligencia artificial generativa que nos permite generar contenido nuevo, conversaciones, historias, videos, música, fotos, que utiliza una cosa llamada modelos base, modelos gigantescos de texto con miles de millones de parámetros que requieren una infraestructura gigantesca para procesarse. ¿Dónde está esa infraestructura disponible? En la nube, casualmente. Y por eso les decía que uno de los objetivos nuestros como AWS es democratizar el acceso a esa nube. Entonces les comento que tenemos un servicio llamado Bedrock, ¿okay? Que les va a permitir a cualquier cliente crear su propia herramienta de inteligencia artificial generativa orientado a su requerimiento de negocio. Entonces, por ejemplo, si yo trabajo con contratos en un despacho legal y ya yo sé el tipo de contratos que típicamente hacemos, yo puedo alimentar Bedrock con esa lista de contratos y después decirle, genérame un contrato nuevo de tal cosa. Y en cuestión de 30 segundos ya tengo un machote de contrato generado con todos los detalles que yo ocupo. Ahora, ¿esto le va a quitar trabajo a la gente? No. Porque al final alguien tiene que revisar el resultado y tiene que asegurarse que cumpla con la calidad establecida. Esto simplemente nos quita trabajo pesado. ¿Okay? Y esa es la idea, que los servicios, en este caso de nube, nos permitan reducir la cantidad de trabajo pesado y de concentrarnos en lo que es útil para el negocio. Bien, eso era todo lo que les tenía por hoy. Si tienen alguna duda o inquietud adicional, porque ya me pasé un poco del tiempo, entonces me buscan aquí, yo voy a estar un rato más. Muchas gracias.